Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Este es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio con esta música de Pharoah Sanders. Queremos recordar a este músico estadounidense de jazz. Se destacó por su mezcla de estilo entre el free jazz y las marcadas líneas rítmicas, a menudo con percusiones africanas. Sanders es conocido por su técnica de sobresoplado, armónicas y multifónicas en el saxofón, así como por el uso de hojas de sonido. Publicó más de 30 álbumes como líder y ha colaborado con destacados artistas de la música. Hoy así recordamos y así iniciamos este programa, El Andamio. Y hoy en la información se entregó la Medalla Bellas Artes de Oro en la disciplina de Artes Visuales a Geles Cabrera, Arturo Estrada y Guillermo Monroy, así como Graciela Iturbide. Para la Secretaria de Cultura Alejandra Fraustro, el trabajo que se ha hecho al recuperar las más de 14,000 piezas, se acerca al camino de la posibilidad de restituir a México el penacho de Moctezuma que se encuentra en el Museo de Etnología de Viena. Así lo dijo para Imer Noticias. Les presentamos una plática con Jay Sandoval sobre la teoría de Kim, su exitosa novela de ciencia ficción y romance que tuvo más de 19 millones de lecturas en plataformas digitales. Y Leonora Carrington, Dorotea Tanning, Frida Kahlo, Minela Pavlovic son algunos de los nombres que están en la muestra 31 mujeres. El Andamio. Cultura en construcción. Muchísimas gracias por continuar con nosotros escuchándonos. Síganos y búsquenos a través de nuestras redes sociodigitales, X, Facebook e Instagram como @elandamio, en YouTube como el programa El Andamio Imer, el sitio noticias.imer.mx, /El Andamio, /. Y por favor, mándenos mensaje a través de nuestro WhatsApp al 55 66 31 24 27. Muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos y nos encanta tener esa comunicación con ustedes. Bueno, pues vamos con lo importante. El Andamio. Cultura en construcción. Hoy tenemos esta entrevista que hizo Julián Vázquez con Jay Sandoval sobre la teoría de Kim, esta novela exitosa, que habla Julián sobre el proceso creativo, la influencia del K-pop en su obra y los temas que aborda su historia. Escuchemos. Amigas, amigos de El Andamio, el día de hoy vamos a platicar con Jay Sandoval. Él es autor de La Teoría de Kim, novela de ciencia ficción y romance que tras más de 19 millones de lecturas en plataformas digitales llega al mundo editorial. Jay, cuéntanos sin spoilearnos mucho, ¿de qué va esta historia? La Teoría de Kim es una comedia de ciencia ficción que nos cuenta la historia de Taylor Kim, que está viviendo una vida que no le correspondería vivir después de que el 1 de agosto de 1986 se encuentra con una persona que dice y afirma venir del año 2019. Entonces él lo rescata, lo lleva a su casa y pues a partir de ahí, él que es súper fanático de las conspiraciones, de la ciencia ficción en general y que se cataloga a sí mismo como un genio, pues se da la tarea de enviarlo de regreso a su año. Simultáneo vemos la historia de Han Dako, que es la persona que él encuentra, pero él situado en 2019, el 1 de agosto de 2019, pues tiene un conflicto con su padrastro, con quien va a pescar, cae estando en el lago, y pues es así como termina en 1986 y creo que lo que detona la historia como tal es que justo después de que Taylor rescata a Dako, pues se da cuenta de que su padrastro y el hermano y el padrastro de Dako y su hermano son la misma persona. Entonces hay por ahí un par de cosas que el padrastro de Dako le ha contado a él sobre su familia y Dako tiene esos conocimientos sobre lo que va a pasar con Taylor, lo que va a pasar con su padrastro, o sea, con la versión joven de él. Y él obviamente pudiendo hacer tantas cosas, pudiendo cambiar el mundo de alguna forma, si lo vemos así, pues elige hacerle imposible la vida a su padrastro por un rato y pues vemos la relación entre Dako y Taylor que se va desarrollando de una amistad a un romance mezclado con todos los saltos temporales que tenemos. Genial, Jay, pero ahora, ¿cómo comenzaste a escribir toda la trama del libro La Teoría de Kim? Fíjate que siempre he sido muy fan de la ciencia ficción, de las sitcoms y la ciencia ficción. Eso es como comedias. Y esa era la idea inicial. Recuerdo que
estaba buscando algo para leer de ciencia ficción y no encontraba nada del género, del voice novel, de LGBT, no encontraba nada que me llamara la atención. Ese día recuerdo que había visto Cosmos y comencé a escribirla. En realidad, desde cero, ahí como 3-4 días antes de publicar el prólogo. Por eso está situado en el 1 de agosto, porque era a finales de julio y dije, lo voy a subir el 1 de agosto. Y quedó marcada la fecha totalmente. Ahora, Jay, recordemos que él es el autor del libro La teoría de Kim. La historia toma muchos elementos de sagas como Volver al Futuro o Dark. ¿Fue intencional esta sátira a esas películas y series? Creo que en otras entrevistas ya lo decía como speech, que sí, es totalmente una sátira a los clásicos de la ciencia ficción del cine estadounidense. Creo que no solo clásicos, porque imagínate si lo comparamos ahorita con series como Stranger Things, está E.T., por ejemplo. Siempre están como estos mismos elementos de tenemos algo desconocido y a partir de ahí formamos un vínculo. Creo que serían esos tres, E.T., Volver al Futuro y Stranger Things. Y Ghost también. Jay, leer sobre viajes en el tiempo y ciencia ficción es una cosa, pero escribirlo es otra. ¿Qué desafíos enfrentaste al escribir toda la trama de La teoría de Kim? Creo que tener que encajar todo de una forma que funcione, creo que eso es lo mejor de escribir ciencia ficción, porque tiene que tener lógica. O sea, tiene lógica, pero también desafías mucho lo que estás haciendo. Entonces, si te vas un poco para allá, te puedes tirar toda la historia. Llegó un momento en el que habían pasado tantas cosas y se habían mezclado tantas líneas, en el que tuve que hacer hasta un esquema de relación entre los personajes, entre los hechos y la temporalidad que tenía cada uno, porque imagínate si la temporalidad y la trayectoria del viaje en el tiempo, porque tuve que hacer hasta el plano cartesiano de cómo va todo. Jay, sus 2 libros, que abarcan toda la historia de Kim, tienen además de la ciencia ficción temas como la migración o la falta del sentido de pertenencia por identificarse como persona LGBT en una década como la de los 80. ¿Qué tanto tiene de ti este libro en este aspecto? Creo que me proyecté demasiado en los personajes. Creo que es algo a lo que todos nos enfrentamos cuando crecemos, porque muchas veces tenemos una idea preconcebida de lo que somos o de lo que tenemos que ser, y llega un punto en el que crecemos y nos damos cuenta de que no somos nada de lo que creíamos que éramos, ni de lo que creíamos que queríamos ser. Entonces, en lo personal creo que me ha afectado mucho, porque siempre he sido como alguien que tiene muchas responsabilidades, como que no era alguien que aspirara mucho a esto, a esto, como a una vida tan pública, porque mi enfoque siempre ha sido como trabajar. Creo que, no sé, a muchos nos pasa que vivimos del día. Jay, también para las personas que nos están escuchando, eres muy joven, tienes 23 años. ¿Cómo ha sido la transición de escribir en internet, en Wattpad, a estar en el mundo editorial? Para alguien que pasó tanto tiempo en el anonimato, obviamente fue súper abrumador, me estaba muriendo del miedo. Creo que la primera vez que tuve entrevista, que fue un live, no quería ni prender la cámara, no podía. Obviamente el internet y ser independiente da muchas libertades, que ya va a pasar a una casa editorial. Obviamente es un trabajo mucho más profesional, porque en algún momento o en alguna parte del proceso solo soy yo en la computadora o yo en el lápiz, pero ya tener un equipo, poder conversarlo, incluso es hasta estimulante tener como a otras personas del medio, o no sé, hay otras personas que están interesadas en la historia y todos opinan como parte del proceso. A veces bromeamos con mi editora diciendo que tuvimos un hijo con estos libros. Platicamos con Jay Sandoval, autor de La teoría de Kim. Jay, este libro comenzó como una fanfiction sobre un grupo de K-pop. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente que no conoce lo que es ser fan de este movimiento cultural, y qué tan importante fue el K-pop en tu carrera como escritor? Pues no he tenido ningún comentario negativo del lado editorial respecto a ello. Creo que están muy abiertos a la idea, y eso me alegra mucho, porque justo leía una tesis hace unos días sobre el impacto que tiene la cultura del fanfic en la literatura moderna, y cómo es que el internet le ha dado tantas herramientas a los nuevos escritores, porque imagínate, si hablamos de la publicación tradicional, es súper complejo llegar, súper difícil. Entonces hay muchas obras que se quedan fuera de eso. Ahora, con la facilidad que tiene el internet, los fanfics y todo, o sea, es algo que va a explotar, o sea, que ya explotó, y que es
es muy bueno y me alegra que pues el sector editorial esté muy abierto a la idea. Y con lo del stand es muy importante para mí. Por último, Jay, y para las personas que no sepan, eres un escritor guatemalteco. ¿Cómo está la cultura de la lectura por tus tierras? Pues honestamente creo que a mi país le hace falta mucho apoyo para la educación como docente. Te digo, es súper complicado hacer que las personas se interesen en la lectura. Me alegra mucho, vi a muchas personas, cuando tuve una firma en mi país hace poco, vi a muchas personas, me alegró ver a tantos jóvenes, pero sí, hace falta mucho. Creo que necesitamos un poco más de apoyo en ese sentido. Creo que podríamos lograr grandes cosas. Creo en la educación y en la lectura como creo en el sol, entonces sí, nos falta trabajo, pero lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, Jay, autor del libro La teoría de Kim. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros seguimos en El Andamio. El Andamio. Cultura en construcción. Vamos con la información, ya les adelantábamos, se entregó esta medalla Bellas Artes de Oro a Ángeles Cabrera, Arturo Estrada, Guillermo Monroy y Graciela Iturbide. Escuchamos la información con Julián Vázquez. Desde 1993, el Instituto Nacional de Bellas Artes otorga la Medalla Bellas Artes de Oro a artistas especiales, únicos en su trabajo. Este año se reconoció a 4 maestros, comenzando por Ángeles Cabrera, mejor conocida como Geles Cabrera, pionera en la escultura contemporánea mexicana, quien abrió oportunidades para muchas mujeres en el arte. Actualmente tiene 98 años y en los 60s creó el Museo Escultórico, que se mantuvo abierto durante 40 años y que sirvió como semillero de mujeres en las artes plásticas. Su hijo, Rafael Cano, recibió la medalla en su nombre. El trabajo de hacer arte, el trabajo creador, implica una intención profunda de expresar su propio mundo. Y cuando logras que los espectadores puedan ser parte de ese mundo, apreciarlo, es cuando logras el reconocimiento por tus iguales. Sabes que lo has hecho bien y que perdurará en el tiempo. Las pinturas de Arturo Estrada, de 99 años, se caracterizan por la alegría y el colorido, así como por la exquisitez de sus formas. Alumno de la Escuela de Arte La Esmeralda, es conocido como uno de los Fridos, pues tuvo como maestros a Diego Rivera, Frida Kahlo y José Chávez Morado. Como profesor, artista y ser humano, el Güero Estrada, como le dicen de cariño, le debe todo al arte. Hoy, al recibir este reconocimiento, no puedo evitar reflexionar sobre el camino recorrido y los momentos compartidos con estos grandes artistas. Cada trazo, cada color y cada composición que he plasmado en mi obra están imbuidos de la sabiduría y el espíritu de aquellos con quienes tuve el honor de convivir. Guillermo Monroy es pintor de caballete, muralista, dibujante y grabador comprometido con la realidad social y política de México, utilizando al arte como una herramienta para la crítica y la reflexión. A sus 100 años, aún sigue en la lucha para lograr la igualdad para todos en el país. No podría yo dejar de pintar si no estuviera en la lucha social, porque formo parte de él, donde quiera que he estado, porque al mismo tiempo que luchamos, yo aprendí también a querer a todo lo que hay de aquí, de México. Y mientras yo viva, seguiré, creo, que con todos ustedes, acompañándome en esta lucha maravillosa. Finalmente, Graciela Iturbide, fotógrafa de 82 años, es una de las mexicanas más destacadas a nivel mundial, cuya obra plasma la vida cotidiana, las tradiciones culturales, los rituales y la relación entre el ser humano y la naturaleza en todo el país. Así es como recibió su medalla de oro. Tomo estas palabras del poeta Octavio Paz para expresarme. Para ser de mí, he de ser de otros. Salir de mí, buscarme en los otros. Con estas palabras me refiero a que mi cámara es un instrumento de conocimiento. De esta manera he aprendido de los pueblos originarios que he visitado aquí en México y caminando por el mundo. Me encanta tener este trabajo, ya que a través de mi cámara descubre el mundo a través de mis imágenes. Para Enviar Noticias, Julián Vázquez. El Andamio. Cultura en construcción.
Para la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, el trabajo que se ha hecho al recuperar las más de 14,000 piezas se va acercando el camino a la posibilidad de restituir a México el penacho de Moctezuma, que se encuentra en el Museo Etnológico de Viena, así lo dijo para Imer Noticias. Pues el caso del penacho es un emblema, ¿no? Es algo a lo que hay que seguir buscando. Así como estas 14,048 piezas, yo siento que ya van acercando el camino a la posibilidad de restituir a México uno de los tesoros de nuestra identidad. Entonces, en algún momento se decía que no podía viajar una pieza de estas características porque se iba a destruir en el camino por la vibración. Pero ya vinieron chimalis de la misma época, que son estos escudos de plumas. Sí. Entonces, pues yo creo que tenemos los especialistas que pueden decir en arte plumaria qué le pasaría a nuestro penacho. El trabajo de búsqueda de las obras se sigue realizando, sin embargo es complejo saber cuántas piezas se encuentran fuera del país. Lo que se ha logrado con el apoyo de Mi Patrimonio No Se Vende es hacer conciencia de la importancia de regresar a los pueblos su historia. Eslas buscando. Nosotros no paramos en este sexenio de encontrar, buscar y solicitar piezas de regreso. Entonces, cerca de 2,000 se pusieron a la venta en subastas, pero rescatamos más de 14,000. Esto abre la conciencia de los coleccionistas de los museos para poder restituir esta parte de nuestro patrimonio. Así que esto seguramente, como hay continuidad, será una de las líneas de trabajo. La secretaria de Cultura Alejandra Frausto presentó las acciones de rescate del patrimonio cultural e histórico realizados durante la actual administración, que abarcan, entre otras cosas, el Archivo General de la Nación, el Archivo Agrario, así como los resultados del movimiento original para luchar contra plagios. La doctora se sumó a apoyar 2 movimientos muy fuertes para recuperación del patrimonio, como Mi Patrimonio No Se Vende, con el que hemos repatriado al momento 14,048 piezas a nuestro país, y también al movimiento original para luchar en contra de los plagios. El proyecto original, movimiento en defensa de la comunidad artesanal más importante del mundo, que ofrece herramientas para su protección, promoción y desarrollo económico, ha reunido a más de 3,000 artesanos en Los Pinos, una labor que enorgullece a los creadores. Así lo destacó Ignacio Nezahualcóyotl. Siempre ha habido casos de discriminación, siempre ha habido casos de plagio, que Original nos ha dado la fuerza, nos ha dado visibilidad y también nos ha dado esta oportunidad de tener voz, de gritar fuerte que seguimos en la lucha por prevalecer y que queremos mantenernos dignos, así con nuestra identidad, porque pedimos respeto a nombre de nuestros antepasados. A través del diálogo que hemos logrado con Original, de esta visibilidad, mi pueblo ha sido partícipe del primer caso de resarcimiento de daño por el mal uso de los patrones e iconografías del zarape. Esta tradición se comparte entre tlaxcaltecas y en Saltillo, Coahuila. La recuperación de acervos y archivos fue una de las apuestas de este gobierno, como el repositorio Memórica, que cuenta con 2.5 millones de imágenes, el impulso, resguardo y apertura del Archivo Agrario, el cual custodia toda la información de la propiedad social y la lucha campesina, espacio considerado como el segundo acervo documental más importante, que tiene más de 45,000 metros lineales de documentación y más de 400,000 planos. El Archivo General de la Nación resguarda el acervo histórico más notable de América, del cual se desconocían más del 60% de sus acervos. Hoy se tienen 22 millones de imágenes, de las cuales 17.5 están disponibles. Destaca la digitalización de 5.850.000 imágenes sobre los abusos y la represión del Estado registrado durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. Así lo informó Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación. Se pueden consultar en el archivo de manera presencial y sin restricción alguna los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y de manera digital 5.784.000 imágenes de las fichas de estas dos instituciones, con información sobre persecuciones y represiones policíacas, abusos de los gobiernos represores y autoritarios del periodo conocido como Guerra Sucia. Hemos asegurado
asegurado la recuperación de documentos históricos sustraídos ilícitamente y hemos establecido una doctrina jurídica especializada para prevenir y combatir el tráfico ilegal de nuestro patrimonio documental. Por su parte, Diego Prieto recordó el trabajo del INAH para el resguardo, protección y estudio de nuestro pasado, como fue su participación en las conmemoraciones del 2021 con el que se publicó el libro México, Grandeza y Diversidad, que se repartió y adoptó como libro de texto auxiliar para la Secretaría de Educación Pública. Recordó las grandes exposiciones nacionales e internacionales y los trabajos de restauración por los bienes afectados por el sismo, entre otras. Se restauró el fuerte de San Juan de Ulúa de la mano con la Secretaría de Marina, el fuerte de Perote con el gobierno de Veracruz y el fuerte de San Diego en Acapulco afectado por el Otis. El intenso trabajo de salvamento arqueológico para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles permitió establecer el Museo del Mamut, Quinametzin, y el Centro de Investigaciones Paleontológicas en Santa Lucía. En el empeño de justicia para los pueblos indígenas, fortalecimos la perspectiva cultural en los planes de justicia de los pueblos yaqui, seris, guarijíos, mayos y chichimeca otomíes, además del de los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo en Jalisco. El andamio. Cultura y construcción. El Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec, celebra sus 80 años con una serie de conciertos y espectáculos teatrales. Las actividades diurnas están incluidas con el boleto de entrada y los nocturnos serán gratuitos. Las actividades van a finalizar el 27 de septiembre con un concierto de gala con canciones de música mexicana, eso a las 19 horas. Si quieren más información pueden consultar la página oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El andamio. Cultura y construcción. Leonora Carrington, Dorotea Tanning, Frida Kahlo, Milena Pavlovic son algunos de los nombres que están en la muestra 31 Mujeres, una exposición de Peggy Guggenheim que puede verse en la Fundación Mapfre. Tenemos más con Radio México Internacional. Esta es la historia de dos mujeres mecenas a las que separa un siglo, Peggy Guggenheim y Gina Segal. A Gina le gustaría ser Peggy, pero para ello tendría que haber salvado cientos de obras de arte de los nazis, haber descubierto a Jackson Pollock y haber organizado la primera exposición de arte femenino de la historia. Fue en 1943 y la tituló 31 Mujeres. Antes de morir, Peggy se retiró al Sol de Venecia y dejó allí su casa museo. Cuando entré en su casa y vi su colección, sentí inmediatamente una gran conexión. La conexión se hizo obsesión y Gina no ha parado hasta conseguir comprar una obra de cada una de las 31. Leonora Carrington, Frida Kahlo, Dorotea Tanning vivían con sus propias reglas y no pedían permiso. Por eso me fascinan. Todas las obras tienen aroma de rebelión, de pasar de ser musas a empuñar ellas los pinceles. Ni decorativas, ni complacientes, ni comedidas. Así las describe Juna Barnes en el libro de las mujeres repulsivas. O Leonor Fini, que buscaba el rechazo pintando mujeres gato, góticas, con vestidos armadura. Uno de los cuadros está manchado. Alguien posó una taza, pero no lo quiere restaurar, para que no se olvide el maltrato al arte femenino. Imagínate que alguien hiciera esto sobre un mural de Diego Rivera. El que más le costó encontrar es este de Gypsy Rose Lee, que era stripper en Broadway, escritora y pintora, y que un día eligió, en vez de mostrar el pecho, servirlo en un frutero y ponerle un marco. Grandes ejemplos de cultura punk décadas antes del punk. El andamio. Cultura y construcción. El compositor y arreglista mexicano Abraham Barrera busca a través de sus producciones llevar al escucha a viajar a través de la música, de sus composiciones originales y de las propuestas de fusión, una labor en la que busca homenajear a piezas y autores de gran calidad, como lo destacó en entrevista. Es muy importante que las nuevas generaciones tengan contacto con las obras. Mi aportación y mi interés es de generar otras texturas y otras sonoridades con estas obras monumentales o con estos temas que ya se han hecho muchas versiones y bueno, pues aquí está mi propuesta. A lo mejor si no conocen la versión original del compositor y que escuchen 10 composiciones que van del siglo XVIII hasta nuestros días y que muestran el desarrollo de la música de nuestro país, creaciones que funden los sonidos y los ritmos de todas las culturas que conforman México. Fue un reto abordar estas obras, sobre todo que no se perdiera la esencia del compositor y lo que él había plasmado. Tuve que armonizar cosas, pero yo creo que nuestra música mexicana es muy enriquecida rítmicamente. El mariachi, pues es muy rítmico, ¿no? Porque efectivamente con la vihuela, el guitarrón, ¿no? Y luego si sumamos la batería con el contrabajo, el piano, pues se vuelve todo mucho más rítmico. Entonces, aportando partes donde
en la Sinfonía India o en Salón México o en Janitzio, hay partes que las llevé hacia el son, hacia el guapango, ¿no? Entonces, pues estas versiones, ¿no? De que la gente pueda tener acceso, pero con esas sonoridades y con esas texturas y esos contextos. El repertorio de esta producción está conformada por Sinfonía India de Carlos Chávez, Janitzio de Silvestre Revueltas, Salón México de Aaron Copland, Si aquella nave de Manuel de Sumaya, con las que Barrera se reinventa a sí mismo y reinventa las composiciones. De dónde encontrar los momentos donde pudiera abrirse el espacio de la improvisación dentro de las obras, ¿no? Que ya tienen una estructura originalmente. Entonces creo que eso a mí me vino a enriquecer muchísimo. Me di a la tarea, obviamente, de conocer muy bien el score, cada una de las partes, de las secciones, asimilarla, tenerla muy bien entendida a la hora, pues precisamente para poder yo abordar y poder proponer estas nuevas visiones. Y las otras piezas llevan la música de mariachi y la improvisación a otro nivel en obras como La Llorona, canción popular mexicana originaria en la región del Istmo de Tehuantepec, Madrigal de Aventurero Romero Armendáriz, Veracruz de Agustín Lara, La Malagueña y Danzón número 2 de Arturo Márquez, dando movimiento a la música mexicana, pero sobre todo a sus autores. El mariachi Vargas con los jazzistas mexicanos, ¿no? Por eso surgió Mi Ciudad y Qué Bonita es Mi Tierra. ¿No? Esos son claros ejemplos donde estaban, la gente no lo sabe, pero ahí estaban ya en comunión el jazz con el mariachi o viceversa, ¿no? Entonces esto es como una parte de seguir dando movimiento a nuestra música mexicana, de diferentes texturas, diferentes formas de percibirla, y para mí pues sigue siendo muy importante venir a aportar con este proyecto. Para Inver Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Nos vamos con la música de Sanders, que además se denominó como el jazz espiritual debido a su inspiración en conceptos religiosos como el karma, el Tawin, entre otras. Muchísimas gracias. A nombre del equipo conformado por Julián Vázquez, Sofía Gutiérrez, Gabriel Ortiz, Alberto Palomino, Adria Cebes, soy Carolina López Hidalgo. Pórtense mal, pórtense bien, pórtense como quieran, pero ¿saben qué? Sobre todo, diviértanse. Hasta el jueves. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.